¿Sabes qué se siente cuando descubres que tu propio hijo lleva meses envenenándote para quitarte tu casa? Durante 6 meses, mi cuerpo me gritó que algo andaba mal. Mareos extraños, sabores metálicos, náuseas que aparecían solo cuando ellos venían a visitarme con ese vino especial y esos postres caros. Pero yo, como todas las madres que amamos sin condiciones, busqué explicaciones en todas partes, menos en los ojos de mi hijo y mi nuera. Hasta que un lunes de lluvia, a las 4:23 de la tarde, el celular de mi nuera reveló la verdad que me destrozó. Un historial de búsquedas sobre venenos que no dejan rastro, conversaciones planificando cómo acelerar mi partida y documentos falsos listos para firmar. Y todo por una casa. Por 4 paredes que yo levanté con mis propias manos, trabajando doble turno durante años, mientras criaba sola al hijo que ahora quería verme muerta. Esta es la historia de cómo, en 15 días exactos, pasé de ser la víctima silenciosa a convertirme en su peor pesadilla. Sin levantar un solo dedo violento, solo usando la verdad como mi arma más poderosa. Porque a las 9:17 de la noche de un miércoles, mi hijo me miró fijamente y dijo: «Mamá, si no firmas esos papeles, no te responsabilices de lo que pueda pasarte». No levanté la voz, no discutí. Solo apoyé el celular de su esposa sobre la mesa, respiré hondo y pensé: en 15 días, exactamente a las 9:17 de la noche de otro miércoles, él iba a entender cuánto daño me había hecho. El brillo blanco de la pantalla del teléfono cortaba la penumbra del comedor, iluminando solo la mitad de su rostro, a él y a ella sentados uno al lado del otro, con aquellas ropas caras y aquel perfume dulce que siempre me daba dolor de cabeza. Escuchaba el zumbido bajo de la heladera, el tic-tac insistente del reloj encima del aparador, y por un momento sentí que cada segundo era un golpe más en mi pecho. El mantel de algodón bajo mis manos se sentía áspero, como si de repente me rechazara también. Y el frío que subía por mis brazos no era del aire de la noche, era de algo que todavía no entendía del todo. Podía oler el resto del guiso que habíamos comido hacía una hora, el aceite, el ajo, un toque de laurel y, mezclado con eso, un perfume floral intenso que venía de mi nuera, tan fuerte que casi podía sentirlo en la lengua. Tragué saliva y por primera vez en meses me pregunté si el sabor metálico que sentía a veces en la boca era solo cosa de la edad o algo más. Él llevaba una camisa de marca, de esas que se notan solo por el pequeño logo bordado, y un reloj caro que brillaba cada vez que movía la mano para acariciar, distraído, el brazo de ella. Yo estaba con mi blusa de lana beige, la misma que había remendado 2 inviernos seguidos, porque me daba calor y porque había sido el último regalo de mi madre antes de morir. Mientras ellos hablaban de propiedad, de papeles, de garantías, mi cabeza latía con una sola pregunta que no me dejaba en paz. ¿Cómo habíamos llegado a ese punto, a esa frase, a ese momento congelado a las 9:17 de un miércoles cualquiera? Y, lo que es peor, ¿por qué mi propio cuerpo llevaba 6 meses avisándome que algo iba mal? Y aún así, yo seguía sonriendo. Pero para que entiendas lo que estaba pasando en esa mesa, con ese teléfono sobre el mantel y con mi hijo pidiéndome que firmara algo que ni siquiera había leído bien, necesito contarte cómo empezó todo, mucho antes de ese miércoles, porque nada de lo que ocurrió fue un accidente. Nada. Y lo que descubrí en esa pantalla, unas horas antes, cambió no solo la forma en que veía a mi nuera, cambió la forma en que veía al hijo que yo creía conocer mejor que a nadie. La primera vez que sentí que algo no estaba bien fue un domingo, a las 3:42 de la tarde, el 12 de junio. Lo recuerdo porque yo siempre tomaba café a esa hora, desde hacía años. El sol entraba por la ventana de la cocina, pintando la mesa de madera con manchas doradas, y el olor del café recién pasado llenaba todo. Podía escucharse a lo lejos el partido en la televisión del vecino, aquellos gritos de gol que ya hacen parte de los domingos aquí en el barrio. Cuando llevé la taza a los labios, el café sabía raro. No amargo, no dulce, apenas raro.
¿Sabes cuando algo que conoces de memoria de repente parece de otro mundo? Sentí un cosquilleo en la lengua, un leve mareo, como si el piso se moviese 1 milímetro hacia la izquierda. Me apoyé en el respaldo de la silla, sintiendo la tela del asiento, algo gastada, raspando mi piel a través del vestido. El reloj de pared marcaba las 3:43 cuando mi nuera apareció en la puerta de la cocina, con su blusa impecable, maquillaje perfecto y ese celular último modelo en la mano. ¿Todo bien, Patricia?, preguntó, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Yo la miré, todavía con la taza en la mano, el café enfriándose, el aroma mezclándose con un leve olor a producto de limpieza que venía del piso recién fregado. Sí, solo estoy un poco mareada, respondí, obligando a mi voz a sonar tranquila. Ella se apoyó en el marco de la puerta, el brillo de su reloj de pulsera contrastando con mis manos manchadas por años de cocina, y dijo: «Será la edad, tiene que cuidarse más». ¿Sabes qué fue lo peor? No fue la frase, fue la manera en que la dijo, como quien comenta el clima, con una indiferencia suave que se clava más hondo que un grito. En ese momento decidí no darle importancia. Respiré hondo, tomé otro sorbo de café, aunque el sabor seguía raro, y pensé, debe ser impresión mía. Lo que no sabía entonces era que esa sería la primera de muchas veces en las que mi propio cuerpo iba a intentar avisarme algo. Y yo iba a seguir ignorándolo. Los meses siguientes se sintieron largos y pesados. Me despertaba muchas mañanas con la boca seca, un sabor amargo pegado a la lengua, como si hubiera pasado la noche masticando metal. El olor del desayuno, que siempre me abría el apetito. Pan tostado, mantequilla derritiéndose, café. Empezó a darme náuseas de vez en cuando. A veces, mientras lavaba los platos, el agua tibia sobre mis manos se transformaba en frío helado, aunque yo supiera que la temperatura no había cambiado. Mi hijo y mi nuera venían a comer a casa más seguido que antes. Traían pan de la panadería cara de la esquina, vino importado, postres que yo jamás me permitiría comprar con mi pensión. «Es para que vivas bien, mamá», decía él, dándome un beso rápido en la frente. Y yo, con mi delantal viejo atado a la cintura, sentía una mezcla de gratitud y algo más, algo que entonces no sabía nombrar. Te estarás preguntando: «Patricia, ¿no sospechaste nada?». Déjame reformularlo. Claro que sospeché. Sospeché de mi presión alta. Sospeché del estrés. Sospeché de la menopausia tardía, de los remedios, del clima, de todo. Menos de ellos. Porque cuando amas, buscas explicaciones en todas partes, menos en los ojos de quienes deberías poder confiar. Hubo una noche, a las 10:28, un viernes de agosto, en que casi lo entendí todo. Habíamos cenado. La casa olía a carne asada, a cebolla frita, a ese olor que se te pega al pelo y a la ropa, y que a mí siempre me recordaba los cumpleaños de cuando mi hijo era pequeño. Ellos llegaron tarde, con bolsas de una tienda cara, riendo de algo que habían visto en el shopping. Ella llevaba un vestido ajustado, seguro carísimo, y un bolso que costaba, por lo menos, 3 veces mi jubilación. Yo tenía el mismo par de zapatos negros que usaba hacía casi 10 años, lustrados con esmero para que parecieran nuevos. «Te trajimos este vino, mamá», dijo mi hijo, dejando sobre la mesa una botella con etiqueta extranjera. «Es especial, como tú». Sentí un nudo en la garganta. Abrí la botella, el olor del vino mezclándose con el de la comida que aún estaba en el aire. Serví las copas, notando cómo el cristal fino que ellos habían traído brillaba diferente al vidrio grueso de mis vasos viejos. Tomé un sorbo. Otra vez ese sabor extraño, una nota amarga que no combinaba con la suavidad que ellos aseguraban que el vino tenía. La habitación empezó a dar un giro leve, casi imperceptible, y mis manos, apoyadas en la mesa, se aferraron al borde como si tuviera miedo de caer. «¿Estás bien, mamá?», preguntó él, sin levantarse de la silla, sin dejar de deslizar el dedo por la pantalla de su celular nuevo. «Sí, solo me mareé un poco», contesté, sosteniendo la sonrisa. Mi nuera cruzó las piernas, el tejido caro de su vestido haciendo un leve ruido contra la silla, y dijo:
Debería ir al médico. A esta edad, cualquier cosa puede ser peligrosa. Y luego rió. Una risa breve, seca, que terminó tan rápido como empezó. Respiré profundamente, lista para finalmente decir: no quiero más vino, no quiero más visitas sorpresas, no quiero más comentarios sobre mi edad. Pero mi hijo levantó la vista, me miró con esos ojos que habían sido mi mundo durante tantos años, y dijo: «Mamá, ¿podrías preparar tu famoso café?» Y yo me quedé callada. Me levanté despacio, con la cabeza ligera y pesada al mismo tiempo, y fui a la cocina. ¿Sabes qué fue lo peor? Preparé el café, lo endulcé, lo serví y, una vez más, lo tomé. Si estás pensando que fui tonta, te entiendo. Yo también lo pensé después. Pero en ese momento, todo lo que quería era creer que mi cuerpo se equivocaba y que el amor de mi hijo seguía siendo el mismo. Fue casi un mes después de esa noche de agosto, un lunes de lluvia, a las 4:16 de la tarde, cuando el destino decidió empujarme un poco más cerca de la verdad. Había salido al centro con la excusa de cambiar la carcasa de mi celular viejo, ese que a veces se trababa, pero que guardaba todas las fotos que yo amaba. El cielo estaba gris, el olor a tierra mojada subía de las veredas, y el sonido de los autos pasando sobre los charcos me acompañaba mientras caminaba. Entré en una pequeña tienda de reparaciones, de esas estrechas, con luz blanca fuerte y estantes llenos de cables, fundas y aparatos desmontados. El aire olía a plástico, a metal, a electrónica caliente. Seguí sosteniendo mi bolsita con el celular, cuando de repente sentí ese mareo conocido, ese peso en la nuca, ese gusto raro subiendo desde el estómago. Me apoyé en el mostrador frío, su textura lisa bajo mi mano temblorosa. El técnico, un hombre de unos 40 y tantos, levantó la vista de la pantalla que estaba arreglando. «¿Se siente bien, señora?», me preguntó, con una preocupación genuina en los ojos. «Sí, solo me mareé un poco». Repetí la frase que ya parecía un estribillo en mi vida. Me ofreció una silla, el metal duro contra mi espalda, el asiento un poco inestable, y me dijo que esperara unos minutos. Miré mi bolso. Allí dentro, junto a mi billetera gastada y un paquete de caramelos de menta, estaba el celular de mi nuera. Lo tenía porque ella había dicho que la pantalla se trababa, que se apagaba de repente, y me había pedido, casi con desdén: «Si va al centro, ¿puede llevarlo a arreglar? Es que no tengo tiempo». Yo, como siempre, dije que sí, porque las madres de antes fuimos educadas para ayudar, para servir, para decir claro, incluso cuando el cuerpo grita «basta». Lo que no sabía en ese momento, sentada en esa silla fría, con el olor a lluvia todavía pegado a mi abrigo y el sabor amargo otra vez en la boca, era que ese pequeño gesto, llevar el celular de mi nuera al técnico, iba a abrir una puerta que no tenía vuelta atrás. Que en esa tienda estrecha, a las 4:23 de la tarde de un lunes cualquiera, iba a empezar la cuenta regresiva que me llevaría hasta ese miércoles a las 9:17 de la noche. Y que en 15 días, alguien iba a pagar por todo lo que me había hecho, aunque yo no buscara venganza, sino algo mucho más simple y más difícil: justicia. Antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y deja tu me gusta. Y dime en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo estás escuchando mi historia? De verdad quiero saber hasta dónde ha llegado, porque lo que el técnico iba a decirme cuando encendió ese celular, lo que yo iba a leer en esa pantalla, y lo que mi hijo confesó sin vergüenza alguna cuando lo confronté, todavía está por llegar en esta historia. Y te prometo que, cuando lleguemos al final, vas a entender por qué, incluso con el corazón roto, yo seguí manteniendo la cabeza en alto. El técnico tomó el celular de mi nuera con cuidado, revisando la carcasa, presionando los botones laterales. «Veamos qué tiene», murmuró mientras conectaba el aparato a un cable y lo encendía. La pantalla se iluminó de inmediato, sin pedir contraseña, sin ningún bloqueo. Marcos, así se llamaba según su identificación colgada en el pecho, empezó a revisar con movimientos mecánicos, profesionales. Pero entonces su expresión cambió. Sus cejas se fruncieron primero, luego sus labios se apretaron,
Y finalmente, sus ojos se abrieron como si hubiera visto algo que no debería haber visto. El aire en la tienda se volvió más denso, o tal vez solo fue mi percepción, porque de repente sentí que no podía respirar bien. «Señora», dijo sin mirarme, con la voz tensa, casi quebrada. «¿Este teléfono es de usted?» «No, es de mi nuera. Me pidió que lo trajera porque la pantalla falla». Marcos tragó saliva, y vi cómo sus dedos temblaban ligeramente mientras sostenía el aparato. «Señora, creo que debería leer esto». Giró la pantalla hacia mí, y ahí estaba. Una conversación de WhatsApp abierta, con mi hijo. Las letras eran pequeñas, pero claras como el agua más transparente. 12 de junio, 15:51. Valeria, ya le puse en el café. 2 pastillas molidas. No notó nada. 12 de junio, 15:53. Rodrigo, perfecto. Seguí así. Tiene que parecer natural. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. No era el mareo de siempre, era algo peor. Era la certeza de que todo lo que había sentido durante meses tenía una explicación, y esa explicación tenía el nombre de las 2 personas que yo más amaba en el mundo. «Siga leyendo, señora», insistió Marcos, con una mezcla de horror y compasión en los ojos. Y seguí. 3 de julio, 22:17. Rodrigo, ¿cuánto tiempo más crees que tarde? 3 de julio, 22:19. Valeria, no sé, pero ya está perdiendo la memoria. Ayer me preguntó 3 veces la misma cosa. 3 de julio, 22:21. Rodrigo, bien. El abogado dice que si demostramos que tiene demencia, podemos hacer que firme los papeles sin problema. Las palabras se clavaban en mi pecho como agujas calientes. Cada línea era un golpe, cada fecha una traición nueva. «Señora, esto es intento de asesinato», dijo Marcos, ahora de pie, nervioso, caminando de un lado a otro de la tienda estrecha. «Tiene que llamar a la policía, ahora, ya». Pero yo no podía hablar. Mi boca estaba seca, mi lengua pegada al paladar, y lo único que sentía era ese sabor metálico, ese sabor que ahora tenía nombre: clonazepam, diazepam, lorazepam. Ansiolíticos que mi nuera había buscado en Google con la precisión de una enfermera. ¿Puede hacer copias de todo?», pregunté finalmente, mi voz sonando lejana, como si viniera de otra persona. Marcos asintió rápido, demasiado rápido. «Sí, sí, claro. Pero señora, en serio, esto es grave. Usted tiene que denunciar». «Lo haré», mentí. Porque en ese momento, lo único que quería era salir de ahí, respirar aire fresco y entender cómo mi vida había llegado a ese punto. Mientras Marcos hacía las capturas, yo seguía leyendo. Había más. Mucho más. 14 de agosto, 10:02. Valeria, anoche casi vomita todo. Creo que me pasé con la dosis. 14 de agosto, 10:05. Rodrigo, cuidado, no podemos levantar sospechas. Baja un poco y espera. 14 de agosto, 10:07. Valeria. Ok, pero me estoy cansando de esto. ¿Cuánto falta? 14 de agosto, 10:09. Rodrigo. Paciencia. La casa vale más de $150,000. Vale la pena. $150,000. Esa era mi vida. Ese era el precio que mi hijo le había puesto a su madre. Marcos me entregó una memoria USB y mi celular con todas las capturas guardadas. «Señora Patricia», dijo, mirándome directamente a los ojos, «usted parece una buena persona. No deje que se salgan con la suya». Asentí, tomé mis cosas y salí de esa tienda con las piernas temblando y el corazón partido en pedazos tan pequeños que ni siquiera sabía si algún día podría juntarlos de nuevo. Afuera seguía lloviendo. El agua fría golpeaba mi rostro, mezclándose con las lágrimas que yo ni siquiera sabía que estaban cayendo. Caminé sin rumbo durante minutos que se sintieron como horas, hasta que me detuve frente a una cafetería. Entré. Pedí un té. Me senté en una mesa al fondo, junto a una ventana empañada por la lluvia, y empecé a revisar cada captura, cada mensaje, cada búsqueda en Google que Valeria había hecho. Cómo drogar a alguien sin que se dé cuenta. Cuánto clonazepam se necesita para causar demencia. Síntomas de intoxicación crónica por benzodiazepinas.
cómo falsificar documentos de propiedad. Mi nuera había sido meticulosa. Cada paso estaba calculado. Y mi hijo había sido el cerebro detrás de todo. Respiré profundamente, sintiendo el vapor del té subir hacia mi rostro, el olor a menta llenando mis fosas nasales. Mis manos, todavía temblorosas, sostuvieron la taza caliente, y el calor me recordó que todavía estaba viva, que todavía tenía opciones, que todavía podía elegir qué hacer con esta información. Y fue ahí, en esa cafetería casi vacía, con el ruido de la lluvia golpeando el vidrio y el murmullo lejano de otros clientes, cuando tomé una decisión. No iba a llamar a la policía. No todavía, porque algo dentro de mí, algo que ni yo misma reconocía, quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. Quería darles la oportunidad de detenerse. Quería creer, aunque fuera por un último momento de debilidad maternal, que mi hijo todavía tenía algo de humanidad. Pero ya hablaré de eso. Necesito que entiendas quién era yo antes de todo esto, antes de convertirme en la mujer que podía leer esos mensajes sin gritar, porque no nací así. Nací en una casa humilde, con padres que me enseñaron que la familia era sagrada, que el amor de madre no tiene límites y que siempre, siempre debíamos perdonar. Mi madre, Rosa, era una mujer bajita, de manos pequeñas pero fuertes, que cosía desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Recuerdo el sonido de su máquina de coser, ese tic-tic-tic constante que era la banda sonora de mi infancia. Ella hacía vestidos para las señoras del pueblo, arreglaba pantalones, zurcía medias, y todo por unos pocos pesos que guardaba en una lata de galletas escondida debajo de su cama. Mi padre, Juan, trabajaba en un taller mecánico que olía a grasa, a metal caliente, a esfuerzo. Llegaba a casa con las manos negras, la ropa manchada, pero siempre con una sonrisa para mí. Me cargaba en sus hombros y me llevaba a comprar un helado los domingos, aunque eso significara que él no comería postre esa semana. Crecí viendo sacrificio, crecí viendo amor expresado en acciones, no en palabras. Y cuando conocí a Alberto, supe que había encontrado a alguien igual. Él era mecánico también, como mi padre, alto, de espaldas anchas, con manos que sabían arreglar cualquier motor, pero que me tocaban con una delicadeza que me hacía sentir como si fuera de cristal. Nos casamos jóvenes, demasiado jóvenes según algunos, pero nosotros sabíamos lo que queríamos. Queríamos una familia, queríamos un hogar, queríamos construir algo que durara para siempre. Y cuando nació Rodrigo, el 23 de abril de 1985, a las 6:12 de la mañana, sentí que mi vida finalmente tenía sentido completo. Era un bebé gordito, de cachetes rosados y ojos oscuros como los de Alberto. Lloraba mucho las primeras semanas, y yo pasaba las noches en vela, meciéndolo, cantándole, prometiéndole que siempre, siempre estaría ahí para él. ¿Sabes qué fue lo peor de leer esos mensajes? No fue descubrir que me estaban envenenando. Fue recordar todas esas noches en vela, todos esos sacrificios, todas esas promesas que yo cumplí una por una, y darme cuenta de que para él no significaron nada. Alberto trabajaba en 2 talleres para que Rodrigo pudiera ir a una buena escuela. Yo limpiaba casas, cuidaba niños ajenos, planchaba ropa de familias que ni siquiera me miraban a los ojos. Pero Rodrigo nunca faltó a clases. Rodrigo siempre tuvo ropa limpia. Rodrigo siempre tuvo comida caliente en la mesa. Cuando cumplió 15 años, Alberto tuvo el accidente. Fue un martes, a las 2:33 de la tarde. Lo recuerdo porque yo estaba cocinando lentejas y el reloj de la cocina marcaba esa hora cuando sonó el teléfono. Era el hospital. Alberto había estado debajo de un auto cuando el gato hidráulico falló. El auto le cayó encima. Le rompió 3 costillas, le perforó un pulmón y le causó una hemorragia interna que los médicos no pudieron controlar a tiempo. Murió a las 7:48 de la noche de ese mismo martes. Y yo quedé viuda a los 38 años, con un hijo adolescente y una deuda hospitalaria que me persiguió durante años. Rodrigo lloró en el funeral.
Se aferró a mí como cuando era pequeño, y yo le prometí, con la voz quebrada pero firme, que íbamos a salir adelante, que yo iba a trabajar el doble, el triple, lo que fuera necesario, que él no iba a tener que dejar la escuela, que íbamos a estar bien. Y cumplí. Trabajé en 4 casas diferentes. Me levantaba a las 5 de la mañana y volvía a las 10 de la noche. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda empezó a dolerme y mis rodillas crujían cada vez que me arrodillaba a limpiar pisos ajenos. Pero Rodrigo terminó la secundaria. Rodrigo entró a la universidad. Rodrigo se graduó de contador. Y yo estaba tan orgullosa que no noté cuándo dejó de abrazarme, cuándo dejó de llamarme solo porque sí, cuándo empezó a verme como un obstáculo en lugar de como su madre. En realidad, creo que empezó cuando conoció a Valeria. Valeria apareció en la vida de Rodrigo un sábado, a las 3:15 de la tarde, en septiembre de 2021. Él me llamó emocionado para decirme que había conocido a la mujer de su vida en un evento de la empresa donde trabajaba. Yo estaba tendiendo ropa en el patio, sintiendo el sol tibio de primavera en mi espalda, cuando escuché su voz al otro lado del teléfono, más animada de lo que había estado en años. Mamá, es increíble, es inteligente, hermosa, exitosa. Trabaja en marketing, tiene su propio departamento. Algo en mi pecho se apretó. No era celos, era algo más sutil, algo que entonces no supe interpretar. Era el instinto. Ese mismo instinto que me había hecho sobrevivir años de pobreza, de viudez, de trabajar hasta que las manos me sangraban. Pero lo ignoré, porque las madres queremos ver a nuestros hijos felices, incluso cuando algo dentro de nosotras grita que algo no está bien. La conocí 2 semanas después, un domingo a las 12:30 del mediodía. Rodrigo la trajo a almorzar a casa. Yo había preparado mi mejor comida: pollo al horno con papas, ensalada fresca y de postre, el budín de pan que a mi hijo le encantaba desde niño. La casa olía a romero, a ajo asado, a hogar. Cuando Valeria entró, lo primero que noté fue su perfume, fuerte, dulce, casi agresivo, llenando cada rincón de mi pequeña sala. Llevaba un vestido blanco ajustado, zapatos de taco alto que resonaban contra mi piso de baldosas y un bolso de marca que yo solo había visto en las vidrieras de las tiendas donde nunca entraba. Su sonrisa era perfecta, demasiado perfecta. «Señora Patricia, ¿qué casa tan acogedora?», dijo, mirando alrededor con ojos que evaluaban cada detalle. Acogedora. Esa palabra se quedó flotando en el aire como una mosca molesta. No dijo linda, no dijo cálida, dijo acogedora, y el tono con que lo dijo me hizo sentir que estaba diciendo pequeña, vieja, humilde. Pero sonreí. Serví el almuerzo en mi vajilla más bonita, esa que había heredado de mi madre y que solo usaba en ocasiones especiales. Valeria comió poco, moviendo la comida de un lado a otro del plato, comentando que estaba cuidando su figura y que no solía comer carbohidratos. Rodrigo la miraba como si fuera un ángel bajado del cielo. Y yo seguí sonriendo. Después del almuerzo, mientras yo lavaba los platos, escuché su voz desde la sala. «Rodrigo, ¿tu madre vive sola en esta casa tan grande?» «Sí, desde que mi padre murió». «Qué desperdicio, ¿no? Con lo que valen las propiedades por esta zona». Mi mano se detuvo bajo el agua tibia. El plato resbaló un poco, casi se me cae. Respiré profundo, diciéndome que había escuchado mal, que era solo una conversación casual. Pero no había escuchado mal, y no era casual. «Solo faltan 13 días», pensé sin darme cuenta, aunque en ese momento yo todavía no sabía que ese pensamiento tendría sentido después. Los meses siguientes fueron una escalada lenta pero constante. Valeria y Rodrigo se hicieron novios formalmente en octubre. Se comprometieron en diciembre y se casaron en marzo de 2022, en una ceremonia que costó más de lo que yo gané en 3 años de trabajo. Yo ayudé con lo que pude. Vendí algunas joyas que me quedaban de mi madre. Saqué un préstamo pequeño, porque quería ver a mi hijo feliz, porque las madres hacemos eso, nos vaciamos para llenar a nuestros hijos.
Pero después de la boda, algo cambió. Rodrigo empezó a venir menos. Las llamadas se hicieron más cortas, y cuando venían a visitarme, siempre era con una excusa. Necesitaban guardar algunas cajas en mi garaje, necesitaban que les prestara dinero, solo por este mes, necesitaban que cuidara a su perro cuando viajaban. Yo siempre decía que sí, siempre. Y fue durante esas visitas cuando empezaron los mareos. El primer episodio real, el que me asustó de verdad, fue un viernes a las 8:42 de la noche, el 10 de junio. Habíamos cenado juntos. Valeria había traído vino, ese vino especial del que tanto hablaba. Es importado, Patricia. Cuesta 2.500 pesos la botella. Pruébelo. Va a ver qué diferencia. Lo probé. Sabía bien. Eso no lo puedo negar. Pero a los 20 minutos, mi cabeza empezó a dar vueltas. No era el mareo suave de otras veces. Era un vértigo profundo, como si el mundo se inclinara 45 grados hacia la izquierda. Me aferré a la mesa, sintiendo la madera áspera bajo mis dedos, el mantel deslizándose ligeramente. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Rodrigo, pero sin levantarse de su silla, sin dejar de mirar su celular. «Sí, solo necesito recostarme un momento». Valeria sonrió. Esa sonrisa que ahora reconozco perfectamente. Esa sonrisa que decía, «Está funcionando». Me fui a mi habitación, sintiendo las piernas como gelatina, el piso moviéndose bajo mis pies. Me recosté en mi cama, esa cama donde había dormido con Alberto durante 20 años, y cerré los ojos esperando que todo dejara de girar. Escuché sus voces desde la sala, no podía distinguir las palabras, pero el tono era claro. Estaban hablando de mí, y estaban riendo. ¿Sabes qué fue lo peor? Que a la mañana siguiente, cuando me desperté con un dolor de cabeza terrible y un sabor metálico en la boca, lo primero que hice fue disculparme con ellos. «Perdón por arruinar la cena de anoche». «No te preocupes, mamá», dijo Rodrigo, dándome un beso rápido en la frente. «Ya estás grande. Es normal». Normal. Esa palabra otra vez. Como si el hecho de que me estuvieran envenenando fuera simplemente parte de envejecer. Las visitas siguieron. Y con cada visita, los síntomas empeoraban. El 3 de julio tuve náuseas tan fuertes que vomité 3 veces. El 18 de julio se me olvidó el nombre de mi vecina, una mujer con la que había hablado durante 15 años. El 2 de agosto no pude recordar dónde había guardado mi billetera y la busqué durante 2 horas hasta encontrarla en el refrigerador. En el refrigerador. ¿Cómo había llegado ahí? No lo sabía. Y eso me aterraba más que los mareos, más que las náuseas, más que todo. Fui al médico 4 veces entre junio y septiembre. El doctor Méndez, un hombre de unos 60 años con lentes gruesos y una paciencia infinita, me hizo análisis de sangre, estudios neurológicos, hasta una resonancia magnética. «Patricia, todo sale normal. Tu presión está bien, tu corazón está bien, no hay signos de demencia ni de ninguna enfermedad degenerativa». Entonces, ¿por qué me siento así? Estrés, probablemente. La soledad también puede causar síntomas físicos. ¿Has pensado en hacer alguna actividad social? ¿Unirte a algún grupo de la iglesia o del centro comunitario? Asentí, agradecí y salí de esa consulta sintiéndome peor que cuando entré. Porque si los médicos no encontraban nada, significaba que el problema estaba en mi cabeza. Significaba que me estaba volviendo loca. O al menos eso era lo que yo creía entonces. Solo faltan 10 días, volví a pensar sin darme cuenta, ese pensamiento fantasma que aparecía de vez en cuando sin que yo supiera por qué. El 14 de agosto, a las 9:58 de la noche, casi descubro la verdad por accidente. Estábamos cenando. Valeria había traído una tarta de la pastelería cara, esa que costaba 1.800 pesos y que yo jamás me habría comprado. «Pruébela, Patricia. Es de frambuesa, su favorita». Lo era. ¿Cómo sabía ella que era mi favorita? Rodrigo debió habérselo dicho. Comí un pedazo. Estaba deliciosa. Pero había algo raro en la textura, algo levemente arenoso que no terminaba de disolverse en mi lengua. «Valeria, ¿esta tarta tiene algo especial?» «Sabe diferente».
Vi cómo sus ojos se abrían 1 milímetro más. Vi cómo su mano se tensaba alrededor del tenedor. No, es la receta normal. Tal vez sea la frambuesa, es importada. Rodrigo intervino rápidamente. Mamá, estás muy crítica últimamente. ¿No puedes simplemente disfrutar? Me quedé callada. Terminé el pedazo de tarta. Y esa noche vomité hasta las 4 de la mañana. Cuando los llamé al día siguiente para decirles que había estado muy enferma, Valeria dijo: «Ay, Patricia, tal vez fue algo que comió antes. Nosotros estamos perfectos». Y colgó, sin preguntar cómo estaba, sin ofrecer venir a ayudarme, sin nada. Respiré profundamente, lista para finalmente decir basta, para finalmente ponerles límites, para finalmente preguntarles por qué cada vez que venían a mi casa yo terminaba enferma. Pero entonces Rodrigo me envió un mensaje. «Mamá, necesito pedirte un favor grande. ¿Podemos hablar mañana?» Y yo, como siempre, como todas las madres que aman demasiado, respondí: «Claro, hijo, cuando quieras». Lo que no sabía entonces era que ese favor grande iba a ser el comienzo del final. Que en menos de 2 meses yo estaría sentada en una tienda de reparación de celulares leyendo mensajes que me romperían el corazón. Y que en solo 10 días más, a partir de ese lunes de lluvia, mi vida cambiaría para siempre. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. ¿También te ha decepcionado alguien que amabas? Comparte tu historia en los comentarios. Quiero leerte y saber que no estoy sola en esto, porque lo que mi hijo me pidió al día siguiente y lo que yo acepté sin hacer preguntas fue el error más grande de mi vida. Y también fue lo que me salvó. Pero de eso ya hablaré. El favor grande resultó ser una bomba envuelta en papel de regalo. Rodrigo llegó a mi casa un sábado, a las 11:23 de la mañana, con Valeria a su lado. Ella llevaba un traje sastre color crema, que probablemente costaba más que mi jubilación de todo un mes, y él tenía una carpeta bajo el brazo. El sol entraba por la ventana de la sala, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Ese polvo que yo había limpiado 1000 veces, pero que siempre volvía. «Mamá, siéntate. Tenemos que hablar de algo importante». Mi corazón se aceleró. ¿Importante? ¿Un nieto en camino? ¿Problemas económicos? Me senté en mi sillón gastado, ese que había comprado de segunda mano hace 20 años y que conocía cada curva de mi espalda cansada. Ellos se sentaron en el sofá frente a mí, ese sofá nuevo que habían traído para que estuvieras más cómoda, aunque yo nunca les había pedido nada. Rodrigo abrió la carpeta. Adentro había papeles, muchos papeles con letras pequeñas y sellos oficiales. Mamá, Valeria y yo hemos estado pensando: esta casa es muy grande para ti sola. Te cuesta mantenerla, limpiarla, pagar los servicios. Sentí un nudo en el estómago. Yo puedo con todo, hijo. No es tan difícil. Valeria se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa que ya empezaba a reconocer como peligrosa. Patricia, seamos realistas. Ya tienes 61 años. ¿Qué va a pasar cuando tengas 70? ¿80? Esta casa tiene escaleras, tiene un jardín que requiere mantenimiento. Es demasiado para una persona mayor. Persona mayor. Esas palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos pequeños pero afilados. Tenemos una propuesta, continuó Rodrigo, sacando un documento. Nosotros nos hacemos cargo de la casa. La ponemos a nuestro nombre y tú puedes seguir viviendo aquí todo el tiempo que quieras. Pero así, si algo te pasa, no hay problemas legales, no hay impuestos de herencia, todo queda en familia. El aire se volvió espeso. Podía oler el perfume de Valeria mezclándose con el aroma del café que había preparado antes de que llegaran. Mis manos, apoyadas en mis rodillas, empezaron a sudar. ¿Y si yo no quiero?, pregunté, mi voz sonando más pequeña de lo que hubiera querido. Valeria soltó una risa breve, seca. «Ay, Patricia, no sea terca. Es por su propio bien. Además, piensa en Rodrigo. Es su único hijo. ¿No quiere que él esté tranquilo sabiendo que su futuro está asegurado?» Ahí estaba, la manipulación envuelta en preocupación. El chantaje emocional disfrazado de amor filial. Miré a mi hijo.
buscando en sus ojos al niño que había cargado en mis brazos, al adolescente que lloró en mi hombro cuando murió su padre, al hombre que alguna vez me dijo que yo era su heroína. Pero ese hombre ya no estaba ahí. En su lugar había un extraño que miraba mi casa como si fuera un premio que ya había ganado. Necesito pensarlo, dije finalmente. El rostro de Rodrigo se endureció. ¿Pensar qué, mamá? ¿No confías en mí? Soy tu hijo. Todo lo que hago es por tu bien. Solo necesito tiempo. Valeria se puso de pie, alisando su falda con movimientos precisos. Está bien. Pero no tarde mucho, Patricia. Estas cosas hay que resolverlas mientras uno todavía está lúcido. Lúcido. Esa palabra quedó flotando en el aire después de que se fueron, como un veneno invisible que seguía trabajando incluso cuando ellos ya no estaban. Solo faltan 8 días, pensé otra vez. Ese pensamiento que cada vez aparecía con más frecuencia. Durante las siguientes semanas, la presión aumentó. Rodrigo me llamaba todos los días. ¿Ya lo pensaste, mamá? ¿Hablaste con algún abogado, mamá? ¿Por qué eres tan desconfiada, mamá? Y cada llamada terminaba con él diciendo algo que me hacía sentir culpable, que Valeria estaba estresada, que ellos necesitaban estabilidad, que yo estaba siendo egoísta al no pensar en su futuro. El 12 de septiembre, a las 6:47 de la tarde, hubo un incidente que debería haberme abierto los ojos por completo. Estábamos en una reunión familiar, en casa de mi prima Marta. Había unas 20 personas, tíos, primos, sobrinos. El patio estaba lleno de mesas con comida, el olor del asado llenaba el aire, y los niños corrían entre los adultos gritando y riendo. Yo estaba sentada en una silla de plástico blanco, conversando con Marta sobre sus nietos, cuando Rodrigo y Valeria llegaron. Tarde, como siempre. Valeria llevaba un vestido de fiesta completamente inapropiado para un asado familiar, y Rodrigo traía una botella de whisky importado de 5,000 pesos. Se sentaron a mi lado. Todo parecía normal hasta que mi prima preguntó: «Patricia, ¿es cierto que estás vendiendo tu casa?» Me quedé helada. ¿Qué? No, yo no estoy vendiendo nada. Valeria intervino inmediatamente con voz alta, clara, para que todos escucharan. Bueno, no es que la esté vendiendo, Marta, es que Patricia nos va a traspasar la casa a nosotros. Ella ya no puede cuidarla sola, ¿saben? Está teniendo problemas de memoria. El otro día se olvidó dónde había puesto su billetera. La encontró en el refrigerador. Las conversaciones alrededor se detuvieron. Todos me miraron. Podía sentir sus ojos sobre mí, evaluándome, juzgándome, lastimándome. Mi rostro se encendió de vergüenza. Yo no tengo problemas de memoria, dije, manteniendo la voz firme, aunque por dentro estaba temblando. Mamá, no te pongas así, dijo Rodrigo, poniendo su mano sobre la mía con una suavidad falsa. No es nada de qué avergonzarse. Es la edad. Todos lo entendemos. Pero nadie entendía nada. Solo veían a una mujer de 61 años siendo humillada por su propio hijo frente a toda la familia. Respiré profundamente, lista para finalmente gritarles, para finalmente decirles delante de todos que eran unos mentirosos, que yo estaba perfectamente bien. Pero entonces mi prima Sandra, la esposa del hermano de mi difunto esposo, dijo: «Ay, Patricia, qué suerte que tienes un hijo tan atento. No todos los hijos se preocupan así por sus padres». Y todos asintieron. Todos. Como si Rodrigo fuera un santo por preocuparse por su madre enferma. Como si yo fuera una carga que él llevaba con admirable paciencia. Mantuve la cabeza en alto. No lloré. No supliqué. Simplemente sonreí, asentí y seguí comiendo mi ensalada como si nada hubiera pasado. Pero cuando llegué a casa esa noche, a las 11:34, cerré la puerta con llave, me apoyé contra ella y me desmoroné. Lloré como no lloraba en años. Lloré por la humillación. Lloré por la traición. Lloré porque mi propio hijo me había expuesto frente a toda la familia solo para justificar sus planes de robarme mi casa. Solo faltan 5 días, lo pensaba entre lágrimas, pero ahora sabía perfectamente qué significaba. El 28 de septiembre fue el cumpleaños de Valeria. Rodrigo me llamó para invitarme a la cena de celebración en un restaurante del centro.
Es en la estancia real, mamá. A las 9 de la noche. Ponte algo lindo. La estancia real era uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Un lugar donde la gente con dinero iba a ser vista. Yo no tenía ropa para ese tipo de lugares. Busqué en mi armario y encontré un vestido azul marino que había comprado hace 10 años para la boda de una sobrina. Estaba un poco pasado de moda, un poco gastado en las costuras, pero era lo mejor que tenía. Me arreglé lo mejor que pude, peinándome el cabello con cuidado, poniéndome los aretes de perla que Alberto me había regalado en nuestro 10º aniversario. Llegué al restaurante a las 8:53 de la noche. El lugar olía a carne cara, a vino añejado, a dinero. Las mesas tenían manteles blancos impecables, copas de cristal que brillaban bajo las luces tenues y meseros vestidos de negro que se movían como sombras elegantes. Encontré la mesa. Había unas 15 personas, amigos de Valeria, colegas de Rodrigo, gente que yo no conocía. Todos vestidos con ropa de diseñador, todos riendo fuerte, todos bebiendo champán de 8,000 pesos la botella. Me senté en la única silla vacía, al final de la mesa. Nadie me saludó. Nadie me presentó. Era como si fuera invisible. Valeria estaba en el centro, radiante con un vestido rojo que probablemente costaba lo que yo ganaba en 6 meses, riendo y brindando. Rodrigo estaba a su lado, con su traje nuevo, su reloj Rolex en la muñeca, su nueva imagen de hombre exitoso. La cena fue interminable. Platos que yo no reconocía, con nombres en francés que no sabía pronunciar. Conversaciones sobre viajes a Europa, sobre inversiones, sobre autos de lujo. Yo comía en silencio, sintiendo la tela de mi vestido viejo contra mi piel, mis aretes de perla tan humildes comparados con los diamantes que brillaban en las orejas de las otras mujeres. Cuando llegó el momento del brindis, Rodrigo se puso de pie. Quiero hacer un brindis por mi esposa, la mujer más increíble del mundo. Gracias a ella, estamos construyendo el futuro que siempre soñé. Pronto tendremos todo lo que merecemos. Todos aplaudieron. Yo también aplaudí, aunque mis manos se sentían pesadas, porque sabía a qué se refería con todo lo que merecemos. Se refería a mi casa, a mi vida, a mí. La cuenta llegó al final de la noche, 47,000 pesos. Rodrigo la pagó con su tarjeta sin pestañear. Y yo recordé cómo, solo 5 años atrás, él me había pedido prestados 3,000 pesos para pagar su alquiler, dinero que nunca me devolvió. Salí de ese restaurante a las 12:18 de la madrugada. Caminé hasta la parada del autobús porque no tenía dinero para un taxi, y esperé 30 minutos bajo la luz amarilla de la calle desierta. Nadie se ofreció a llevarme. Nadie preguntó si había llegado bien a casa. Nadie. Y fue en ese momento, sentada en ese autobús vacío que olía a diésel y a cansancio, cuando algo dentro de mí se rompió definitivamente. Ya no era tristeza, ya no era decepción, era algo más frío, más duro, más peligroso. Era la certeza de que si yo no me protegía a mí misma, nadie más lo haría. Solo faltan 3 días, pensé mientras el autobús avanzaba por calles oscuras. Y aunque todavía no lo sabía, esos 3 días me llevarían directamente a ese lunes de lluvia, a esa tienda de reparación de celulares, a esa verdad que me destrozaría y que también me liberaría. Los 3 días que siguieron al cumpleaños de Valeria fueron extraños. Rodrigo no me llamó, no me escribió. Era como si hubiera desaparecido del mundo o como si yo hubiera dejado de existir para él. El miércoles 30 de septiembre, a las 2:17 de la tarde, recibí un mensaje de Valeria. Solo 2 líneas. Patricia, mi celular no funciona bien. ¿Puede llevarlo al arreglar? Paso mañana a dejárselo. Ni un por favor, ni un ¿cómo está? Solo una orden disfrazada de favor. Respondí que sí, porque eso era lo que yo hacía, decir que sí. El jueves llegó a mi casa a las 10:43 de la mañana. Tocó el timbre 2 veces, rápido, impaciente. Cuando abrí la puerta, ni siquiera entró. Se quedó en el umbral, con lentes de sol oscuros aunque el día estaba nublado, con un abrigo de cuero que probablemente costaba más que todos mis muebles juntos. «Aquí está», dijo, entregándome el celular.
La pantalla se traba. Llévelo donde sea, pero que lo arreglen rápido. Lo necesito para el lunes. Tomé el teléfono, sintiendo su peso en mi mano. ¿Rodrigo está bien? Hace días que no sé nada de él. Valeria se quitó los lentes. Sus ojos me miraron con una frialdad que me heló la sangre. Rodrigo está ocupado con cosas importantes, Patricia. No tiene tiempo para estar llamándola cada 5 minutos. Ya no es un niño. Y se fue, sin despedirse, sin sonreír. Solo se dio vuelta y caminó hacia su auto. Un Toyota último modelo que brillaba bajo el sol que empezaba a asomarse entre las nubes. Cerré la puerta. El celular de Valeria estaba en mi mano, tibio todavía, como si guardara todos sus secretos en esa pequeña carcasa de vidrio y metal. Algo dentro de mí susurró: revísalo, pero no lo hice. Porque todavía, a pesar de todo, yo confiaba. Todavía creía que había una explicación razonable para todo. Todavía era una madre que no quería creer lo peor de su hijo. Solo faltan 2 días, pensé mientras dejaba el teléfono sobre la mesa de la cocina. El lunes llegó con lluvia. Una lluvia fina, constante, que empezó a las 7:32 de la mañana y no paró en todo el día. Yo tenía turno con el doctor Méndez a las 10 de la mañana. Otra consulta más, donde le contaría mis síntomas y él me diría que todo estaba en mi cabeza. Salí de casa a las 9:15, llevando el celular de Valeria en mi bolso porque la tienda de reparaciones estaba cerca del consultorio médico. El aire olía a tierra mojada, a asfalto húmedo, a ese aroma particular que tiene la ciudad cuando llueve. La consulta fue como todas las anteriores. Análisis normales, presión normal, todo normal. Patricia, ¿has considerado ver a un psicólogo? A veces la ansiedad se manifiesta con síntomas físicos muy reales. Asentí, agradecí y salí de ahí sintiendo que estaba perdiendo la razón. Caminé bajo la lluvia hasta la tienda de reparaciones en la avenida San Martín. Eran las 11:08 de la mañana cuando entré. El lugar estaba casi vacío. Solo el técnico, Marcos, revisando algo en su computadora. El olor a pasta térmica y plástico caliente me golpeó inmediatamente. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» Le entregué el celular de Valeria, explicándole el problema. Él lo tomó, lo encendió y comenzó a revisarlo con movimientos mecánicos, profesionales. Yo estaba mirando por la ventana, viendo la lluvia caer, cuando escuché su voz cambiar. «Señora, ¿este teléfono es suyo?» Me giré. Su rostro había palidecido. Sus manos temblaban ligeramente. «No, es de mi nuera». «¿Por qué?» Marcos giró la pantalla hacia mí, y todo mi mundo se derrumbó. Ya les conté parte de lo que vi en esa pantalla. Los mensajes sobre drogarme, las fechas, las dosis. Pero no les conté todo, porque había más, mucho más. Marcos, con dedos temblorosos, siguió desplazándose por las conversaciones mientras yo leía por encima de su hombro. «Señora, hay un plan completo aquí». Y lo había. Un plan meticuloso, calculado, fríamente ejecutado. Empezó el 28 de mayo, exactamente 4 meses antes. 28 de mayo, 14:23. Rodrigo. Hablé con el abogado. Dice que si demostramos incapacidad mental, podemos hacer que firme un poder notarial sin que se dé cuenta. 28 de mayo, 14:26. Valeria. ¿Y cómo demostramos eso? 28 de mayo, 14:29. Rodrigo. Ahí es donde entras tú. Tenés que hacer que parezca que está perdiendo la cabeza, que olvida cosas, que se confunde, que no puede cuidarse sola. 28 de mayo, 14:32. Valeria. ¿Y cómo hago eso? 28 de mayo, 14:35. Rodrigo. Investiga. Tiene que haber algo que podamos usar. Algún medicamento que cause esos síntomas pero que no sea detectable fácilmente. 3 días después, Valeria había encontrado la respuesta. 31 de mayo, 22:47. Valeria. Ya sé qué usar. Benzodiazepinas. En dosis bajas pero constantes, causan pérdida de memoria, confusión, mareos. Los médicos pensarán que es demencia senil. 31 de mayo, 22:49. Rodrigo. ¿Es seguro? 31 de mayo, 22:51. Valeria.
seguro para nosotros. Para ella, eventualmente causará daño cerebral permanente, pero para cuando eso pase, la casa ya será nuestra. Mis piernas empezaron a temblar. Marcos me acercó la silla donde yo había estado sentada el primer día, y me dejé caer en ella. «Siga leyendo, señora», dijo con voz quebrada. «Tiene que ver todo». Y seguí. Había búsquedas de Google, cientos de ellas. ¿Cómo causar demencia artificial? Dosis de clonazepam para causar pérdida de memoria. ¿Cómo hacer que alguien parezca mentalmente incapaz? ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto la intoxicación por benzodiazepinas? Síntomas de demencia senil versus intoxicación por drogas. Valeria había sido una estudiante aplicada de mi destrucción. Pero lo peor, lo absolutamente peor, estaba más adelante. El 10 de junio, el día del primer mareo fuerte, había un mensaje que me partió el alma. 10 de junio, 21:03. Valeria. Funcionó perfecto. Se mareó tanto que casi se cae, y lo mejor es que ella misma se disculpó después. 10 de junio, 21:05. Rodrigo. Ja, 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 es tan patética, siempre tan sumisa, tan dispuesta a complacer, por eso es tan fácil. 10 de junio, 21:07. Valeria. ¿No te da un poco de culpa? Digo, es tu madre. 10 de junio, 21:11. Rodrigo. ¿Culpa? Ella vivió su vida, tuvo su tiempo, ahora nos toca a nosotros. Además, no es como si la fuéramos a matar, solo aceleraremos su deterioro natural. Patética, sumisa, fácil. Esas palabras escritas por mi propio hijo me dolieron más que todo el veneno que me habían dado. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde me estarás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde llegan mis palabras. Marcos había impreso todo, conversaciones, búsquedas, incluso había encontrado fotos. Fotos de documentos legales que Valeria había fotografiado, un poder notarial ya preparado con mi firma falsificada, un certificado médico falso que declaraba mi incapacidad mental, hasta un contrato de venta de mi casa a nombre de ellos. Todo estaba listo. Solo faltaba que yo firmara, o que me forzaran a hacerlo, o que simplemente me declararan incapaz y lo hicieran sin mi consentimiento. «Señora Patricia», dijo Marcos con lágrimas en los ojos, «esto es intento de asesinato, premeditado, planificado, ejecutado. Tiene que llamar a la policía. Ahora». Pero yo no llamé. Me quedé sentada en esa silla fría, en esa tienda que olía a electrónica y a secretos revelados, y algo dentro de mí se transformó. No era la Patricia sumisa que siempre decía que sí. No era la Patricia patética que se disculpaba por ser envenenada. Era otra persona, una persona que había sido empujada demasiado lejos. «Haga copias de todo», dije con voz firme. «Guárdelas en varios lugares. Pero no llame a la policía todavía». «Pero señora...» «Todavía no», repetí. Porque había algo que necesitaba hacer primero. Necesitaba mirar a mi hijo a los ojos. Necesitaba darle la oportunidad de explicarse, aunque sabía que no había explicación posible. Necesitaba escuchar de su propia boca que todo era verdad. Solo faltan 5 días, pensé. 5 días hasta que confrontara a Rodrigo. 5 días hasta que mi vida cambiara para siempre. Salí de esa tienda a las 4:52 de la tarde. La lluvia había parado, pero el cielo seguía gris. Caminé hasta mi casa con las copias de las conversaciones guardadas en mi bolso, sintiendo su peso como si fueran piedras. Cuando llegué, a las 5:37 de la tarde, encontré a Rodrigo y Valeria sentados en mi sala. Habían entrado con la llave que yo les había dado para emergencias. «Hola, mamá», dijo Rodrigo con una sonrisa. «Necesitamos hablar». Mantuve la calma. No lloré. No grité. Simplemente dejé mi bolso sobre la mesa, sintiendo las copias de sus crímenes ahí dentro, a centímetros de ellos. «¿De qué quieren hablar?», pregunté con voz tranquila. Valeria se puso de pie. «Ya es hora de que firmes los papeles, Patricia. Hemos sido muy pacientes, pero necesitamos resolver esto ya». Rodrigo sacó los documentos que yo había visto en las fotos del celular. El poder notarial, los papeles de traspaso de propiedad, todo.
Mamá, si no firmas esos papeles, no te responsabilices de lo que pueda pasarte. Esa frase, esa amenaza directa. El aire se volvió pesado, denso. Podía escuchar el zumbido de la heladera en la cocina, el tic-tac del reloj, mi propia respiración controlada. No levanté la voz, no discutí. Solo apoyé mi mano sobre mi bolso, sintiendo las copias ahí dentro, y pensé, en 5 días exactos, a esta misma hora, él va a entender cuánto daño me hizo. Necesito pensarlo, dije. El rostro de Rodrigo se transformó. Ya no había sonrisa, solo había frialdad, ira, algo oscuro que yo nunca había visto en él. ¿Pensarlo? Ya has tenido suficiente tiempo, mamá. Firma. Ahora. Y fue en ese momento cuando supe, con absoluta certeza, que el hijo que yo había criado ya no existía, que tal vez nunca había existido, y que lo que venía después iba a doler más que todo lo anterior. No voy a firmar nada hoy, dije, manteniendo la voz firme aunque sentía que el corazón iba a explotar. Rodrigo se puso de pie de golpe, la silla se deslizó hacia atrás con un ruido seco contra el piso. ¿Cómo que no vas a firmar? ¿Mamá? ¿Estás jugando conmigo? Valeria puso su mano en su hombro, en un gesto que parecía calmante pero era calculado. Patricia, creo que no entiende la gravedad de la situación. Usted no está bien. Los olvidos, los mareos, las confusiones. Hablamos con médicos y todos coinciden en que necesita ayuda. Mentira. Todo era mentira. Y ellos lo sabían. Y yo lo sabía. He dicho que necesito pensarlo, repetí, caminando hacia la puerta y abriéndola. Ahora, si no les importa, estoy cansada. Vi los ojos de Rodrigo entrecerrarse y los labios de Valeria apretarse hasta ponerse blancos. Está bien, dijo él, recogiendo los papeles. Pero esto no se va a quedar así. Te voy a dar hasta el viernes. El viernes a las 9 vuelvo y o firmas o tomamos otras medidas. ¿Qué tipo de medidas?, pregunté. Rodrigo se acercó tanto que pude oler su colonia cara. Las que toman los hijos responsables cuando sus madres ya no pueden cuidarse solas, susurró. Internamientos, evaluaciones psiquiátricas, declaraciones de incapacidad. ¿Quieres eso? No respondí. Sostuve la puerta abierta hasta que salieron. Valeria pasó a mi lado murmurando, «Vieja terca». Cerré la puerta, puse el cerrojo y la cadena. Solo entonces me permití temblar. Mis piernas cedieron y me dejé caer al piso frío, la espalda contra la madera, el bolso aún colgado del hombro. Dentro estaban las copias de las conversaciones, la evidencia de su traición, la prueba de que mi hijo había tratado de destruirme. Lo peor no era la amenaza ni el ultimátum. Era entender que durante 4 meses, cada vez que me habían visitado, traído comida o vino, abrazado o besado en la frente, me habían estado envenenando. Cada gesto de amor era una mentira. Cada «¿Cómo estás, mamá?», era un control de dosis. Cada visita, un paso más hacia mi destrucción. No sé cuánto tiempo estuve en el piso. A las 6:42 de la tarde finalmente me levanté. Fui a la cocina, abrí la alacena y empecé a revisar. La taza del café de cada mañana, los vasos del vino que ellos traían, los platos de la comida especialmente para mí. Los revisé uno por uno, buscando algo que sabía que no encontraría. No había restos. Habían sido cuidadosos, meticulosos, profesionales en su crueldad. Me senté a la mesa de la cocina, esa mesa donde había alimentado a mi familia durante años, y tomé una decisión. Si Rodrigo venía el viernes a las 9 esperando que yo firmara, entonces el viernes a las 9 iba a tener una sorpresa. En esas 96 horas que faltaban, iba a hacer algo que nunca había hecho. Iba a pelear, no con gritos, no con violencia, con la verdad. Solo faltan 4 días, pensé, y esta vez fue una promesa. El martes 6 de octubre desperté con una claridad mental que no sentía hacía meses. Tal vez porque por fin sabía qué me pasaba. A las 8:15 de la mañana llamé a mi prima Marta. ¿Puedo quedarme en tu casa unos días? Necesito alejarme de la mía. ¿Tiene que ver con Rodrigo? Todo va a estar bien. Mentí. Solo necesito unos días.
Por supuesto. Ven cuando quieras. Pero no fui con Marta todavía. Primero tenía otras cosas que hacer. A las 10:30 estaba en la oficina de la abogada Silvia Contreras. Saqué las copias. Conversaciones, búsquedas, documentos falsos. Las puse sobre su escritorio. Silvia las revisó en silencio. Esto es intento de homicidio, falsificación, fraude. Tiene suficiente evidencia para meterlos en la cárcel por años. No quiero meterlos en la cárcel, dije. Quiero protegerme. Quiero que nunca puedan tocar mi casa ni declararme incapaz. Entonces hay que hacer varias cosas, y rápido. En 2 horas hicimos un testamento nuevo, dejando la casa a una fundación, no a Rodrigo. Un documento donde declaraba estar en pleno uso de mis facultades. Pedimos análisis toxicológicos e hicimos una denuncia ante la Fiscalía, con orden de activarse solo si yo lo autorizaba o si algo extraño me pasaba. Es como un seguro, explicó Silvia. Salí de allí a la 1:47 de la tarde sintiéndome más fuerte. Solo faltan 3 días. El miércoles fui al hospital. Me hicieron análisis de sangre, orina y cabello. Tiene benzodiazepinas en su sistema, dijo la doctora Romero. ¿Toma algo para la ansiedad? No. Le mostré las conversaciones. Esto es criminal, respondió. Voy a documentarlo todo. Tuvo suerte de descubrirlo a tiempo. Solo faltan 2 días. El jueves, a las 3:22 de la tarde, recibí un mensaje de Rodrigo. Mañana a las 9 estaré en tu casa. Espero que hayas tomado la decisión correcta. No respondí. En cambio, llamé a 3 personas. A Marta. Mañana a las 8:45 necesito que estés en mi casa. Confía en mí. A Mercedes. Necesito que seas testigo de algo. ¿Puedes venir a las 8:45? A Marcos, el técnico. ¿Tienes las copias de respaldo? Todas. Mañana a las 8:30 tráelas a mi casa. Y llamé a Silvia. ¿Está lista? Lista. Esa noche casi no dormí. Pensé en Alberto, en mi madre, en mi padre, y en la mujer que me había visto obligada a ser. A las 5:47 de la mañana me levanté. Me duché. Me puse mi mejor vestido, los aretes de Alberto, el collar de mi madre. Me miré al espejo. Las ojeras contaban meses de veneno, las arrugas, años de sacrificio. Pero mis ojos ya no eran los de una víctima. Pasé el día preparándome. Limpié la casa, preparé café, puse las copias en sobres, revisé cada documento y esperé. A las 8:31 llegó Marcos con una caja de evidencias. A las 8:44 llegaron Marta y Mercedes. A las 8:52 llegó Silvia con su maletín. Y a las 9:03, como había prometido, llegó Rodrigo, con Valeria, con los papeles en la mano, con una sonrisa que se congeló al verme acompañada. «Mamá, ¿qué es todo esto?», preguntó. «Esto, hijo, es la verdad». Abrí un sobre. Saqué las conversaciones, las búsquedas, los documentos, los extendí sobre la mesa. El color desapareció del rostro de Rodrigo. Valeria dio un paso atrás. «¿Qué es eso?», tartamudeó. «Es tu celular, Valeria. El que me pediste que llevara a arreglar. ¿Recuerdas?», Marta preguntó. «Patricia, ¿qué dice todo esto?». Tomé la primera hoja y empecé a leer en voz alta. Cada mensaje, cada plan. Mi voz no tembló. Las palabras recorrieron la casa que yo había construido y que él había intentado robar con veneno. Cuando terminé, su expresión ya no era confiada. Era la de alguien acorralado. Mañana será el día en que todo cambie, había pensado. Y ese mañana era ahora, a las 9:17 de la noche de un viernes. Exactamente como lo había prometido en mi cabeza. Y mi hijo iba a entender cuánto daño me había hecho. Rodrigo miró las hojas sobre la mesa como si fueran serpientes venenosas. Eso no es lo que parece», dijo al fin, con voz hueca. «¿No?», respondí. «Entonces explícame qué significa». Ya le puse en el café. 2 pastillas molidas. No notó nada. Valeria intentó irse, pero Marta se interpuso. «No, querida, te vas a quedar aquí y vas a escuchar todo». Mercedes, con lágrimas en los ojos, revisaba los papeles. «Patricia, esto es...».
Créelo, dije. Cada mensaje, cada búsqueda, cada plan. Silvia dio un paso al frente. Señor Rodrigo, señora Valeria, soy la abogada Silvia Contreras. Lo que tienen frente a ustedes es evidencia de múltiples delitos, intento de homicidio, falsificación, fraude. Esta evidencia ya está registrada ante la Fiscalía. Rodrigo pasó del shock a la ira. Esto es invasión de privacidad. No puedes usar mensajes privados. Puedo y lo haré, respondí. Porque documentan cómo me envenenaste durante 4 meses. Marcos levantó la mano. Yo soy testigo. Vi esos mensajes cuando la señora Patricia trajo el celular. Hice las copias. Estoy dispuesto a declarar. El aire estaba cargado. Podía oír la respiración agitada de Valeria y el tic-tac del reloj, marcando cada segundo de su culpabilidad. Mi corazón latía fuerte, pero ya no de miedo. Latía de justicia. Mamá, dijo Rodrigo, con la voz del niño que alguna vez conocí. Podemos hablar a solas. No, respondí. Me dañaste en privado. Ahora la verdad será pública. No lo entiendes, gritó. Esa casa vale una fortuna. Tú no la necesitas. Vives sola, vas a morir y todo se va a perder. El silencio que siguió fue absoluto. Voy a morir, repetí. Y tú estabas apurando ese proceso. ¿Eso estás diciendo? Valeria intervino, desesperada. Estás malinterpretando. Era una broma. Tomé un papel. Ayer casi vomita todo. Creo que me pasé con la dosis. ¿Eso es una broma? Otro. La casa vale más de $150,000. Vale la pena. Y otro. Para cuando tenga daño cerebral permanente, la casa ya será nuestra. Cada frase era un golpe. Mercedes lloraba abiertamente. Rodrigo, ¿cómo pudiste? Es tu madre. Nadie le pidió que se sacrificara. Gritó. Yo no pedí nacer pobre. Yo no pedí tener una madre que limpiaba pisos. Ahí estaba la raíz. No solo codicia, vergüenza. Te avergonzaba, dije. Su silencio lo confirmó. Marta puso su mano en mi hombro. ¿Llamamos a la policía? Miré a mi hijo de verdad, buscando al niño que fue. No lo encontré. Tengo una propuesta, dije. Silvia me miró sorprendida. Ustedes dos van a salir de mi casa, continué. Van a devolver mis llaves, documentos, todo. Y van a firmar un documento donde renuncian a cualquier derecho sobre mi propiedad, ahora y en el futuro. ¿Y si nos negamos?, preguntó Valeria. Entonces Silvia activa la denuncia. Marcos declara. Mis análisis muestran benzodiazepinas. Los mensajes prueban premeditación, y ustedes pasan muchos años en prisión. Respiraron hondo. Pero si firman, seguí. Yo guardo esta evidencia. No la destruyo, la guardo. Si algún día vuelven a acercarse a mí o intentan hacerme daño, todo esto se hace público. Si me dejan en paz, quedan libres. Eso es extorsión, murmuró Rodrigo. No, dijo Silvia. Eso es misericordia. Tienen 5 minutos, añadí. Son las 9:34. A las 9:39 o firman o llamo a la policía. Valeria le susurraba. Él negaba, ella insistía. Marta, Mercedes, Marcos y Silvia guardaban silencio. Yo solo esperaba, con la espalda recta y las manos quietas. A las 9:37, Rodrigo habló. ¿De verdad no nos denunciarás si firmamos? De verdad. Pero si alguna vez vuelven, todo saldrá a la luz. ¿Y si te pasa algo?, preguntó. Silvia tiene instrucciones. Si muero o me enfermo de forma sospechosa, todo se activa. Valeria le apretó la mano. Firma. Vámonos. Y él firmó. Renunció a la casa, a cualquier herencia, y a mí. Silvia revisó el documento, lo selló y lo guardó. Rodrigo y Valeria caminaron hacia la puerta. Al pasar a mi lado, él intentó hablar. Mamá, yo... No hay nada que decir, lo corté. Tuviste 4 meses para detenerte. Elegiste el veneno. No era personal, susurró. Me envenenaste a mí, a tu madre. Siempre fue personal. Bajó la cabeza y siguió. Valeria salió casi corriendo. Él se detuvo en el umbral.
Algún día lo entenderás, dijo. No, respondí. Algún día tú entenderás lo que perdiste. Cerré la puerta. Puse el cerrojo y la cadena. Cuando escuché el auto alejándose, mis piernas cedieron. Marta me sostuvo, Mercedes trajo agua, Marcos repetía entre lágrimas. «Es usted muy valiente, señora Patricia». Silvia guardó cuidadosamente la evidencia, ahora mi escudo. La confrontación había pasado. Yo había ganado, pero la victoria sabía amarga, porque ganar significaba aceptar que a mi hijo lo había perdido hacía mucho tiempo, y solo ahora lo estaba viendo con claridad. Mis amigas y Silvia se quedaron conmigo esa noche. Marta preparó té en mi cocina, usando las mismas tazas donde Valeria había puesto el veneno, y las lavó 3 veces, como si pudiera limpiar también los recuerdos. Mercedes me cubrió los hombros con una manta, aunque la noche no estaba fría. Yo temblaba igual, no de frío, sino de algo más profundo, el alivio de haber sobrevivido y el dolor de haber perdido a mi hijo de esta manera. «¿Cómo te sientes?», preguntó Marta, sentándose a mi lado. «No lo sé», respondí. «Estoy vacía, como si todo lo que tenía dentro se hubiera ido con ellos». Silvia cerró su maletín con un clic definitivo. «Patricia, hiciste lo correcto», dijo. «Sé que no se siente así ahora, pero lo hiciste». «¿Lo correcto habría sido llamar a la policía? ¿Dejar que pagaran por lo que hicieron?», pregunté. «Lo correcto», respondió Mercedes, «fue protegerte, y eso fue lo que hiciste». Marcos, que había estado callado, habló por fin. «Tengo un hijo de 5 años, y después de ver todo esto, le prometo que voy a criarlo diferente, que voy a enseñarle a respetar a su madre, a nunca ser como él». Sus palabras me partieron el corazón de otra forma, porque me hicieron preguntarme en qué momento había fallado. Había sido demasiado permisiva, demasiado sacrificada, le había dado tanto que nunca aprendió el valor de nada. «No fue tu culpa», dijo Marta. «Tú hiciste lo que toda madre hace. Amar sin límites. Él eligió ser quien es. Pero tal vez, si hubiera sido más dura...» «No», interrumpió Silvia. «He visto cientos de casos. Hijos de madres estrictas que hacen lo mismo, hijos de madres permisivas que aman con devoción. No se trata de cómo criaste, se trata de quién eligió ser él». El reloj marcaba las 11:47 de la noche cuando todos se fueron, haciéndome prometer que los llamaría si necesitaba algo. Me quedé sola en mi casa, la misma casa que había estado a punto de perder, las mismas paredes que pinté, los mismos pisos que limpié, pero todo se sentía manchado por la traición. Caminé por cada habitación, tocando las cosas que me habían acompañado durante años. La foto de mi boda con Alberto, la manta que mi madre tejió cuando nació Rodrigo, el reloj que Alberto me regaló. Llegué a la habitación de Rodrigo, que había mantenido intacta durante años. Las paredes aún tenían sus pósters, la cama la misma colcha azul que cosí a mano, el escritorio sus libros, trofeos y diplomas. Me senté en la cama, y por primera vez desde que todo empezó, lloré de verdad. No lágrimas silenciosas, sollozos profundos desde lo más hondo. Lloré por el niño que fue, por el hombre en que se convirtió, por los años de sacrificio despreciados, por la relación que nunca volvería, y por la Patricia ingenua que siempre quiso ver lo mejor en todos. No sé cuánto tiempo estuve ahí. A las 2:34 de la madrugada me levanté, fui a la cocina y preparé café. Ese café que antes me daba miedo tomar, ahora sabía que estaba limpio y seguro. Me senté a la mesa y lo bebí lentamente. El sabor era puro, sin notas metálicas, sin drogas escondidas. Solo café. Y en ese gesto simple, en mi cocina a las 3 de la mañana, encontré algo parecido a la paz. Los días siguientes fueron extraños. Me despertaba esperando mareos, náuseas, confusión, pero no llegaban. Por primera vez en 4 meses, mi cuerpo era mío otra vez, mi mente era clara. No era demencia, nunca lo fue, solo era veneno, y ahora que el veneno se había ido, yo estaba volviendo. El martes 13 de octubre, a las 4:15 de la tarde, sonó el timbre. Miré por la mirilla. Era un mensajero. «¿Patricia Morales?»,
Sí, tengo una entrega para usted. Era un sobre de papel manila. Dentro estaban las llaves de mi casa, las que había dado a Rodrigo, y una carta con su letra. Me senté y después de dudar, la abrí. Mamá, no espero que me perdones, pero necesito que sepas algunas cosas. Cuando papá murió, sentí que mi vida se derrumbaba. Te vi trabajar hasta destruirte por mí, y en lugar de agradecerlo, lo odié. Odié que tuvieras que limpiar casas, que llegaras cansada, que mis compañeros preguntaran por qué mi mamá parecía tan vieja y tan pobre. Cuando conocí a Valeria, ella representaba todo lo que yo quería. Y cuando me dijo cuánto valía tu casa, algo se despertó en mí. No fue solo codicia, fue la oportunidad de no ser más el hijo de la mujer que limpia casas. Sé que lo que hicimos es imperdonable. No fue porque no te quisiera, fue porque me quise a mí mismo más. Ahora entiendo que destruí lo único que valía más que cualquier dinero, a la única persona que me amó sin condiciones. No te pido perdón, solo quiero que sepas que una parte de mí recuerda cuando me acunabas, y esa parte se odia por lo que te hice. Rodrigo. Las lágrimas cayeron sobre el papel. Busqué redención, arrepentimiento verdadero, un atisbo del hijo que conocí. Y lo encontré, pero mezclado con tanto egoísmo y justificación que entendí algo importante. Él no había cambiado. Seguía siendo el mismo hombre que me envenenó, solo que ahora se sentía mal por haber sido descubierto. Doblé la carta y la guardé en un cajón. Tal vez algún día la releería, tal vez algún día podría perdonar, pero ese día no era hoy. Todavía me pregunto si hice lo correcto, denunciarlo o dejarlo ir. ¿Y tú, qué habrías hecho en mi lugar? Si fuera tu hijo, ¿lo habrías denunciado o le habrías dado la oportunidad de irse? Escríbelo en los comentarios, quiero saber lo que piensas. Porque no hay respuestas fáciles cuando la persona que más amas te traiciona. Solo hay decisiones, consecuencias y la esperanza de haber elegido bien. Han pasado 2 años desde aquella noche de viernes. 2 años desde que leí esas conversaciones en voz alta. 2 años desde que mi hijo salió de mi casa y de mi vida. Hoy es 9 de octubre de 2026. Son las 9:17 de la noche. La misma hora exacta en que todo cambió. Estoy sentada en mi sala, en el mismo sofá donde todo sucedió, con una taza de té en mis manos, pero ya no soy la misma mujer. Las paredes que antes solo guardaban dolor ahora tienen fotos nuevas. Yo con mis amigas en un viaje al lago, yo en mi taller de costura, yo sonriendo de verdad, no esa sonrisa falsa de antes. El comedor donde me amenazaron ahora es donde recibo a mis amigas todos los jueves. La cocina donde me envenenaron ahora es donde preparo comida que comparto con mi vecina Mercedes, que se quedó viuda el año pasado y necesitaba compañía tanto como yo. Y la habitación de Rodrigo, esa que mantuve intacta durante años, ahora es un espacio donde enseño costura gratis a mujeres del barrio que necesitan aprender un oficio. Mi madre habría estado orgullosa. Aprendí que el amor de madre, por más incondicional que sea, no puede ser a costa de mi propia destrucción. Aprendí que poner límites no es egoísmo, es autocuidado. Aprendí que la familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tu carga. Y aprendí que el perdón no siempre significa reconciliación. A veces significa soltar el peso del odio sin necesidad de abrazar a quien te lastimó. Rodrigo nunca volvió. No hubo más cartas ni llamadas en cumpleaños o navidades. Simplemente desapareció, como si los 38 años que compartimos nunca hubieran existido. Al principio, eso me dolía. Pero con el tiempo, el dolor cambió de forma. Se volvió más suave, como una cicatriz que ya no duele al tacto, pero que te recuerda que sobreviviste. Hace 3 meses, me crucé con Valeria en el supermercado. Nuestros ojos se encontraron. Vi cómo su rostro palidecía, cómo sus manos apretaban el carrito, cómo buscaba una ruta de escape, pero yo simplemente la miré, asentí con la cabeza y seguí mi camino. Y en ese momento supe que había sanado de verdad, porque verla ya no me despertaba ira, solo indiferencia. Ella ya no tenía poder sobre mí. A veces me pregunto si Rodrigo piensa en mí, si se arrepiente,
si extraña lo que teníamos. Pero esas preguntas ya no me quitan el sueño. Elegí perdonarme a mí misma primero. Perdonarme por haber sido tan confiada, por haber ignorado las señales, por haber amado tanto que olvidé amarme a mí misma. La doctora Alonso me dijo algo que se quedó grabado en mi mente. Patricia, no fuiste tú quien falló, fuiste tú quien salvó. Y tiene razón. Yo me salvé a mí misma. En esa tienda cuando pude haber negado la verdad. En mi sala cuando pude haber firmado esos papeles por miedo. En esa confrontación cuando pude haberme derrumbado, pero mantuve la dignidad. Mi casa, esa casa por la que mi hijo estuvo dispuesto a destruirme, sigue siendo mía. Pero ahora es mi refugio, mi santuario, el testimonio físico de que sobreviví. Y cuando yo muera, esta casa irá a la Fundación de Mujeres Sobrevivientes de Violencia Familiar. Se convertirá en un refugio para mujeres que necesiten un lugar seguro, porque esta casa nació del sacrificio y seguirá siendo refugio para quienes lo necesiten. Ahora, 2 años después, miro hacia atrás y veo el camino recorrido. Las cicatrices siguen ahí. El dolor todavía visita de vez en cuando, pero también está la fuerza, la sabiduría, la certeza de que valgo más que cualquier cosa material. Si estás escuchando esto y has sido traicionado por alguien que amabas, quiero que sepas algo. El dolor no dura para siempre. La traición no te define. Y el hecho de que alguien no te haya valorado no significa que no tengas valor. Significa que ellos no supieron verlo. Y esa es su pérdida, no la tuya. Vas a llorar, vas a dudar de ti mismo, vas a preguntarte qué hiciste mal. Pero eventualmente, si te das permiso de sanar, vas a descubrir que eres más fuerte de lo que jamás imaginaste. Que puedes reconstruirte incluso cuando pensabas que estabas completamente rota. Que la vida después de la traición puede ser diferente, pero también puede ser hermosa. El reloj marca las 9:34 de la noche. Afuera, la vida continúa. Y yo también sigo. Ya no miro hacia atrás esperando que Rodrigo aparezca. Miro hacia adelante, hacia los días que todavía tengo por vivir, hacia las amigas que todavía tengo por hacer, hacia la vida que todavía tengo por construir. Una vida donde el sabor del café es solo café, donde el vino es solo vino, sin venenos escondidos, sin segundas intenciones, sin miedo. Me levanto del sofá y camino hacia la ventana. La mujer que me devuelve la mirada ya no es la Patricia sumisa que siempre decía que sí. Es simplemente Patricia, una mujer de 63 años que sobrevivió, que peleó, que ganó y que eligió seguir viviendo a pesar de todo. Sí, tengo la casa, pero más importante aún, me tengo a mí misma. Y eso es algo que nadie podrá quitarme jamás. Apago las luces, cierro las puertas, pongo los cerrojos que instalé para protegerme. Y me voy a dormir en paz, porque finalmente entendí que el perdón no era para él, era para mí, que la justicia a veces viene de simplemente seguir viviendo a pesar de quienes quisieron borrarte. Y quiero decirles a todas las mujeres que están siendo traicionadas, manipuladas o destruidas por quienes dicen amarlas: resiste, pelea, sobrevive, porque del otro lado del dolor hay algo esperando. Tal vez no sea lo que esperabas, pero será tuyo, auténticamente tuyo. Y eso hace toda la diferencia. Mi nombre es Patricia. Tengo 63 años. Sobreviví al veneno de mi propio hijo. Y esta es mi historia, no para que sientas lástima por mí, sino para que sepas que si yo pude, tú también puedes. Que hay vida después de la traición, y que a veces lo que parece ser el final es solo el comienzo de algo nuevo, algo más fuerte, algo más real, algo tuyo. Buenas noches, donde sea que estés escuchando esto. Y recuerda, la dignidad que mantienes cuando todo se derrumba es el fundamento sobre el cual reconstruirás tu vida. No la pierdas, nunca la pierdas, porque al final del día es lo único que realmente importa.